El collar de perlas se apretaba contra mi garganta como una soga. Lo había usado todos los días desde mi 18º cumpleaños, un recordatorio constante de quién era mi dueño, aunque la familia Montalvo prefería la palabra protegida. Mis dedos trazaron la superficie lisa mientras me paraba frente al espejo de cuerpo entero en mi habitación asignada en la mansión, estudiando a la mujer que habían pasado 23 años creando. Postura perfecta, listo. Cabello recogido en un elegante moño brillante. Listo. Maquillaje sutil pero impecable. Listo. El vestido azul marino que habían seleccionado abrazaba mi figura en todos los lugares apropiados. Lo suficientemente modesto para la futura esposa de un capo. Lo suficientemente favorecedor para recordar a todos que los Montalvo solo producían mercancía de calidad. Eso era lo que realmente era. Mercancía, existencias premium criadas específicamente para esta transacción. Elena, tu presencia es requerida en la biblioteca. La voz de María se filtró por la puerta, respetuosa, pero firme. Había sido mi cuidadora desde la infancia, enseñándome todo, desde qué tenedor usar en cenas diplomáticas, hasta cómo mantener mi rostro inexpresivo cuando los hombres discutían asesinatos tomando café. Alicé mi vestido una última vez y abrí la puerta. El rostro curtido de María se suavizó ligeramente al verme. Hermosa, murmuró. Don Montalvo estará complacido. La seguí por los pasillos de mármol de la mansión, pasando junto a guardias armados que apenas me miraban. Había vivido aquí toda mi vida, pero nunca había pertenecido realmente. Era una inversión cuidadosamente cultivada, esperando madurar para poder ser canjeada por cualquier ventaja estratégica que los Montalvo necesitaran más. Hoy, aparentemente, finalmente había madurado. Don Montalvo estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, flanqueado por su hijo mayor, Marco, y su consigliere, Antonio. Tres pares de ojos siguieron mi entrada con el desapego de hombres evaluando ganado. Siéntate. Don Montalvo hizo un gesto hacia la silla frente a él. Me senté, manteniendo las rodillas juntas, las manos entrelazadas en mi regazo, la barbilla en el ángulo perfecto. Todo lo que me habían entrenado para hacer desde que pude caminar. Elena. Su voz llevaba el peso de décadas de órdenes obedecidas sin cuestionamientos. Ha llegado el momento de cumplir tu propósito dentro de esta familia. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mi rostro permanecía sereno. Nunca mostrar miedo, nunca mostrar nada. Adrián Cortés ha solicitado una unión entre nuestras familias. Don Montalvo se recostó, su expresión ilegible. Te casarás con él en una semana. El nombre no significaba nada para mí, pero vi cómo se tensaba la mandíbula de Marco. Fuera quien fuese Adrián Cortés, incluso el heredero de los Montalvo no se sentía cómodo con este acuerdo. Es estadounidense, dijo Antonio, su tono con una sutil desaprobación. Dinero nuevo, construyó su imperio en menos de una década con métodos que hacen que nuestros enfoques tradicionales parezcan civilizados. También es, interrumpió don Montalvo, el hombre más poderoso del inframundo del continente. Una alianza con él expande nuestro alcance más allá de todo lo que hemos logrado en 3 generaciones. Su mirada se fijó en mí. Deberías sentirte honrada, honrada de ser vendida a un extraño, honrada de convertirme en el contrato viviente entre dos imperios criminales, honrada de finalmente cumplir mi propósito después de 23 años de preparación. Sí, don Montalvo. Las palabras salieron automáticamente, suaves y sumisas. Me siento honrada. La boda tendrá lugar en la Catedral de San Patricio. Marco se encargará de los arreglos. Agitó la mano despectivamente. Ya puedes irte. Me puse de pie, hice una reverencia con gracia practicada y me di la vuelta para irme. Elena. Su voz me detuvo en la puerta. No me decepciones. Todo lo que eres, todo lo que te han dado, fue para este momento. Cortés no es un hombre que tolere la imperfección. Entiendo. Lo miré con la compostura en blanco que me había llevado años perfeccionar. No lo decepcionaré. La puerta se cerró detrás de mí y me quedé sola en el pasillo por primera vez desde que comenzó la reunión.
Mis manos temblaron apenas perceptiblemente antes de obligarlas a quedarse quietas. Incluso las respuestas involuntarias de mi cuerpo habían sido entrenadas para la sumisión. 7 días. Tenía 7 días antes de convertirme en la señora Adrián Cortés, propiedad de un hombre al que nunca había conocido en una vida que nunca había elegido. Regresé a mi habitación antes de que la máscara se rompiera. Apoyé la espalda contra la puerta, luchando contra el grito que se formaba en mi pecho. Todos esos años de lecciones de etiqueta, tutores de idiomas, entrenamiento de compartimentación, aprender a anticipar las necesidades de un hombre antes de que las expresara. Cómo estar presente pero invisible, decorativa pero útil, perfecta pero olvidable. Nunca me habían preguntado qué quería. Nunca me habían dado una opción. Incluso ahora, de pie al borde de todo mi futuro, mi opinión era irrelevante. El collar de perlas se sentía más apretado que nunca. Esa noche, mientras María me ayudaba a desvestirme para acostarme, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Quiero salir mañana por la noche. La mano de María se detuvo en la cremallera de mi vestido. ¿Salir? Sí, me giré para mirarla. Una noche, eso es todo lo que pido. Elena, sabes que eso no está permitido, especialmente ahora, tan cerca de... He sido obediente toda mi vida. Mi voz se mantuvo tranquila, pero algo feroz ardía bajo la superficie. He hecho todo lo que me pidieron sin cuestionar. Pido una noche para hacer algo más que el producto perfecto de los Montalvo. La expresión de María se suavizó con algo que podría haber sido lástima. ¿Y a dónde irías? A cualquier lugar que no sea aquí. Me quité el vestido por la cabeza y busqué mi camisón. A cualquier lugar donde pueda fingir, aunque solo sea por unas horas, que soy otra persona. Ella permaneció en silencio por un largo momento. Luego, para mi sorpresa, asintió. Tengo una sobrina. Trabaja en un club en el centro. Haré los arreglos. Un alivio me inundó. Gracias, María. No me agradezcas todavía. Me ayudó a meterme en la cama, sus manos curtidas con suavidad. La libertad, incluso la libertad prestada, tiene consecuencias. ¿Estás preparada para eso? Pensé en Adrián Cortés, el extraño que había comprado mi futuro. Pensé en la vida que se extendía ante mí. Cada momento coreografiado, cada palabra guionizada, cada respiración medida. Sí, dije, estoy preparada. A la noche siguiente, María me sacó a escondidas por la entrada de servicio. Había traído ropa que nunca había visto antes. Un vestido negro que abrazaba mis curvas de una manera que mi guardarropa habitual nunca hacía. Tacones que hacían que mis piernas se vieran increíblemente largas. Maquillaje que me transformó de recatada a peligrosa. Mi sobrina te esperará dentro, dijo María mientras el auto se detenía frente a un edificio sin letrero. Solo una puerta roja y una fila de gente esperando para entrar. Se asegurará de que estés a salvo. Y Elena. Me apretó la mano. Regresa a las 2. Más tarde y los guardias se darán cuenta. Asentí, bajando al fresco aire nocturno. El bajo del interior del club vibraba a través de la acera. Un pulso de libertad que nunca había experimentado. Un gorila del tamaño de un ropero me examinó. Luego desenganchó la cuerda de terciopelo sin decir una palabra. La sobrina de María había arreglado las cosas, aparentemente. Adentro, el mundo estalló en sensaciones. Las luces estroboscópicas iluminaban una pista de baile abarrotada. Los cuerpos se movían juntos de maneras en que a mí nunca se me había permitido moverme. La música estaba tan alta que ahogaba el pensamiento, dejando solo el sentimiento. Me dirigí a la barra, insegura de qué hacer, pero decidida a hacer algo. La camarera, una mujer con el cabello morado y más perforaciones de las que podía contar, se inclinó sobre el mostrador. ¿Primera vez? ¿Era tan obvio? Sí, sonrió. ¿Cuál es tu veneno? No tenía idea de qué pedir. Sorpréndeme. 5 minutos después, tenía una bebida que sabía a valor líquido y que quemaba hasta el fondo. El alcohol golpeó mi estómago vacío como un fósforo a la gasolina, calentándome de adentro hacia afuera. No debería estar aquí. Debería estar de vuelta en la mansión,
preparándome para ser la novia perfecta para un hombre al que nunca había conocido. En cambio, estaba en un club que olía a sudor y pecado, rodeada de gente que nunca había oído hablar de los Montalvo, que no tenía idea de que en 6 días dejaría de existir como Elena y me convertiría simplemente en la señora Cortés. Pareces perdida. La voz vino de detrás de mí, profunda y áspera en los bordes con un matiz de oscura diversión. Me giré y olvidé cómo respirar. Era alto, fácilmente de 1,90 m, con un tipo de complexión que sugería que la violencia siempre era una opción. El cabello oscuro caía sobre su frente de una manera que debería haber parecido desordenada, pero en cambio parecía calculada. Mandíbula afilada, pómulos altos y ojos tan intensamente azules que parecían brillar con las luces estroboscópicas del club. Pero fue la forma en que me miró lo que hizo que mi pulso tartamudeara. Como si pudiera ver a través de cada capa cuidadosamente construida, directamente hasta la chica aterrorizada que había debajo. Estoy perdida, admití, sorprendiéndome con la honestidad. Quizás fue el alcohol, quizás fue el conocimiento de que esta era mi única noche de total libertad. Sus labios se curvaron en una sonrisa que era a partes iguales prometedora y depredadora. Por suerte para ti, soy un excelente guía. Ofreció su mano. Baila conmigo. Debería haber dicho que no. Debería haber recordado la advertencia de María sobre las consecuencias. Debería haber sido la niña buena en la que me había convertido durante 23 años. En cambio, tomé su mano. No sé bailar, confesé mientras me llevaba hacia la pista. No así. Entonces deja de pensar, murmuró contra mi oído cuando llegamos a los cuerpos apiñados. Y simplemente siente. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome hacia él. La música cambió, algo más lento pero no menos intenso. Y de repente nos movíamos juntos. Su cuerpo guió el mío, sus manos respetuosas pero firmes. Y me dejé perder en eso, en él. En este momento que existía fuera del tiempo, fuera de las obligaciones, fuera de todo lo que me esperaba en 6 días. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, su aliento cálido contra mi sien. Dudé. Darle mi nombre real se sentía peligroso, como entregarle un pedazo de mí que nunca recuperaría. Pero mentir se sentía peor. Elena. Elena. La forma en que lo dijo hizo que mi nombre sonara como un secreto. Yo soy... Presioné mis dedos contra sus labios, sorprendiéndonos a ambos. Sin nombres, no el tuyo, solo por esta noche, seamos extraños. Algo brilló en esos ojos increíblemente azules. Comprensión quizás. O el reconocimiento de un deseo similar de escapar. Está bien, Elena, que no me permite dar mi nombre. Sus manos se tensaron en mi cintura. ¿De qué estamos escapando? La pregunta se acercó demasiado a la verdad. Del futuro. ¿Y cómo se ve tu futuro? Como una jaula. Las palabras se derramaron antes de que pudiera detenerlas. Dorada y hermosa y absolutamente sofocante. Me atrajo más cerca hasta que no quedó espacio entre nosotros. Entonces hagamos que esta noche se trate de ser libres. Bailamos hasta que me dolieron los pies, hasta que el alcohol en mi sistema se mezcló con el calor de su cuerpo contra el mío y creó algo peligroso y embriagador. Sus manos nunca se desviaron inapropiadamente, pero tampoco dejaron de tocarme. Mi cintura, mi espalda, mis brazos, pequeños puntos de contacto que de alguna manera se sentían más íntimos que cualquier cosa que hubiera experimentado. Entre canción y canción, me compraba agua, se aseguraba de que no bebiera demasiado, me preguntaba si estaba bien. Era extraño, esta combinación de atracción pura y cuidadosa consideración. Ven conmigo, dijo finalmente, tomando mi mano de nuevo. Me llevó por una puerta lateral, subiendo un tramo de escaleras, hasta una terraza en la azotea que no sabía que existía. La música de abajo estaba amortiguada aquí. El aire fresco de la noche era un alivio después del calor del club. La ciudad se extendía ante nosotros, las luces brillando como estrellas caídas. Nunca la había visto desde esta perspectiva. Nunca se me había permitido explorar más allá de los muros de la mansión.
Es hermoso, exhalé. Sí, estuvo de acuerdo. Pero cuando lo miré, él me estaba observando a mí, no la vista. Tú lo eres. El calor inundó mi rostro. Me habían llamado hermosa antes, pero siempre de la manera clínica en que los hombres evalúan objetos valiosos. Esto se sentía diferente, personal. No me conoces, dije, agarrando la barandilla. Sé que huyes de algo. Se acercó, su presencia de alguna manera reconfortante y electrizante. Sé que eres más valiente de lo que crees al venir aquí sola. Sé que te quedan unas 2 horas antes de que vuelvas a ser lo que se supone que debes ser. Mi cabeza se giró hacia él. ¿Cómo supiste? Tu reloj, señaló mi muñeca donde había estado revisando la hora compulsivamente. Lo has mirado 17 veces en la última hora. Cualquiera que sea la libertad que has robado, tiene una fecha de caducidad. Inteligente, observador, peligroso. Tengo que regresar a las 2, admití. Él consultó su propio reloj. Entonces nos quedan 90 minutos. ¿Qué quieres hacer con ellos? ¿Qué quería? Era un concepto tan extraño. Casi me reí. No lo sé. Nunca me habían preguntado eso antes. Su expresión se ensombreció con algo que pudo haber sido ira, aunque no hacia mí. Nunca, nunca. Me giré para enfrentar la ciudad de nuevo, las luces borrosas. Cada momento de mi vida ha sido planeado por otra persona. Lo que he visto, lo que como, cómo hablo, con quién hablo. Todo lo que no es vivir. Su voz era baja, feroz. Eso es existir. Es todo lo que conozco. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de comprensión. Luego su mano encontró la mía, sus dedos entrelazándose. Dime algo cierto, dijo. Algo que nunca le hayas dicho a nadie más. Debería haber eludido la pregunta. Debería haber mantenido los muros que había pasado toda la vida construyendo. En cambio, me encontré diciendo, me caso en 6 días con un hombre al que nunca he conocido. Y me aterroriza desaparecer por completo en quien él necesite que sea. Su agarre en mi mano se tensó. No desaparecerás. ¿Cómo lo sabes? Me giró para enfrentarlo, sus manos enmarcando mi rostro con sorprendente dulzura. Porque incluso en una noche, puedo decir que eres más fuerte de lo que crees. Tomaste la decisión de venir aquí, de tomarte esta noche para ti. Esa no es alguien que desaparece fácilmente. No entiendes. Las lágrimas me picaron los ojos. He sido entrenada toda mi vida para desaparecer, para hacer lo que sea necesario. Ni siquiera sé quién soy debajo de toda la programación. Entonces averigüémoslo. Su pulgar trazó mi pómulo. Ahora mismo, en este momento, sin nadie mirando y sin nada que demostrar. ¿Quién eres, Elena? La pregunta rompió algo dentro de mí. Por primera vez en mi vida, me permití sentir en lugar de actuar. Me permití desear en lugar de cumplir. Soy alguien que desearía que esta noche nunca terminara. Susurré. Sus ojos buscaron los míos, viendo demasiado, comprendiendo más de lo que yo había querido revelar. Luego, lentamente, dándome todas las oportunidades para alejarme, se inclinó y me besó. No fue nada como había imaginado que sería un beso, suave y exploratorio, pidiendo en lugar de tomando, sus labios moviéndose contra los míos, con una paciencia que me debilitó las rodillas. Me habían besado antes. Rápidos y clínicos picos de chicos en eventos formales orquestados por los Montalvo para enseñarme a responder apropiadamente. Esto fue diferente. Esto fue una toma de posesión y una pregunta y una promesa, todo a la vez. Cuando finalmente nos separamos, yo estaba temblando. Debería llevarte de regreso, dijo, su voz áspera con contención, antes de que te conviertas en calabaza. No quiero regresar. La admisión se escapó antes de que pudiera detenerla. Lo sé, presionó otro beso en mi frente. Pero tienes que hacerlo. Y Elena, en cualquier jaula a la que regreses, recuerda esto. Eres más fuerte que ella. Solo tienes que elegir serlo. El coche que María había arreglado me dejó en la entrada de servicio a la 1:58 AM. Me deslicé entre las sombras como me habían entrenado.
evitando las cámaras de seguridad cuyos puntos ciegos había memorizado años atrás. Mis labios aún hormigueaban por ese beso, mi piel aún cálida por donde sus manos me habían tocado. De vuelta en mi habitación, capté mi reflejo en el espejo y apenas me reconocí. Mi cabello cuidadosamente peinado se había soltado, cayendo en ondas alrededor de mis hombros. Mi maquillaje estaba corrido, mis labios hinchados. Parecía una mujer que había sido besada a fondo, completamente viva. Parecía peligrosa. María apareció como un fantasma, ayudándome a quitarme la ropa prestada y volver a ponerme el camisón, borrando cualquier evidencia de mi rebelión. Pero no pudo borrar el recuerdo de esos ojos azules, esa voz áspera, la forma en que me había hecho sentir vista por primera vez en mi vida. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó suavemente, colgando el vestido. No sé qué buscaba, admití, pero encontré algo. Ella me estudió con ojos conocedores. Ten cuidado, niña. Los recuerdos de libertad pueden ser más peligrosos que las cadenas reales. Me subí a la cama, pero el sueño era imposible. Seguía reviviendo cada momento. La forma en que me había guiado entre la multitud, la dulzura en sus manos a pesar de la violencia sugerida por su complexión, la comprensión en sus ojos cuando le había confesado mi miedo a desaparecer. ¿Quién era él? Nunca lo sabría. Un hermoso misterio que llevaría a mi jaula. Los siguientes 5 días pasaron en un torbellino de preparativos de boda. Pruebas de vestuario, selecciones de menú, aprobaciones de listas de invitados. Me moví a través de todo con mi habitual y perfecta obediencia. Pero algo había cambiado. Ese beso, esa única noche de libertad, había despertado algo que no podía suprimir del todo. Pareces distraída, observó Marco durante una última reunión informativa sobre Adrián Cortés, mi futuro esposo. ¿Pasa algo? No, mantuve mi rostro inexpresivo. Solo nervios. No los tengas. Su expresión no mostraba calidez. Cortés te pidió específicamente a ti. Vio tu fotografía y aprobó el emparejamiento de inmediato. Deberías sentirte halagada. Aprobada, como si fuera un coche que estaba comprando, inspeccionándolo cuidadosamente antes de firmar los papeles. ¿Cómo es?, pregunté, permitiendo que se mostrara un atisbo de curiosidad. La mandíbula de Marco se tensó. Despiadado, eficiente. Tomó el control del inframundo estadounidense en 5 años, con métodos que incomodarían a nuestro padre. Pero también es lo suficientemente inteligente como para reconocer el valor de aliarse con nosotros. Eso no es lo que quise decir. Mantuve mi tono respetuoso, pero persistí. ¿Cómo es él como persona? No es una persona, Elena. Marco se inclinó hacia adelante. Es una fuerza, un arma, y tú estás a punto de convertirte en la suya. Mi consejo es que no intentes entenderlo, solo obedécelo. La mañana de la boda llegó con un sol cruel. María me vistió con un vestido que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Seda blanca que fluía como agua. Un velo que ocultaba mi rostro como un sudario. El collar de perlas en mi garganta había sido reemplazado por diamantes, la marca de mi nuevo dueño. «Pareces una princesa», susurró María, con lágrimas en los ojos. Yo parecía un sacrificio. La ceremonia fue en la Catedral de San Patricio, como don Montalvo había dictado. Esperé en una antecámara, rodeada de mujeres que habían pasado la mañana preparándome para la perfección. A través de las puertas podía escuchar al organista tocando, el murmullo de los invitados tomando sus asientos. La familia Montalvo estaba presente. Las familias del norte estaban aquí representando el imperio de Cortés. 2 dinastías criminales reunidas para presenciar el contrato hecho carne. 5 minutos, alguien gritó. Mis manos temblaron, así que las entrelacé hasta que mis nudillos se pusieron blancos. En 5 minutos, caminaría por ese pasillo. En 10, pertenecería a Adrián Cortés. En 1 hora, sería la señora Cortés y Elena, quien quiera que hubiera sido, dejaría de existir. Pensé en el extraño del club, la forma en que me había besado como si fuera preciosa. La forma en que me había visto como algo más que una transacción. Nunca lo volvería a ver, pero al menos tendría ese recuerdo.
Al menos habría sabido por una noche lo que se sentía ser deseada en lugar de poseída. Las puertas se abrieron, la marcha nupcial comenzó. Don Montalvo apareció a mi lado para llevarme al altar. Él me había criado, pero no había afecto en su expresión, solo satisfacción por un trato bien hecho. Recuerda, murmuró mientras comenzábamos a caminar, ahora representas a la familia Montalvo. No me decepciones. Mantuve los ojos bajos mientras avanzábamos por el pasillo interminable. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que toda la iglesia podía oírlo. Los invitados eran un borrón de trajes caros y vestidos de diseñador. Todos ellos aquí para presenciar mi encarcelamiento voluntario. Llegamos al altar. A través de mi velo, pude ver al sacerdote, a Marco parado como testigo, y una figura alta de negro esperando para reclamar a su novia. Adrián Cortés, mi esposo, mi dueño, mi futuro. Don Montalvo puso mi mano en la suya y se hizo a un lado. El agarre del novio era firme, posesivo, enviando electricidad por mi brazo que inmediatamente traté de suprimir. Esto era una transacción, nada más. El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz monótona hablando de amor, compromiso y santo matrimonio. Me concentré en respirar, en mantener la compostura, en ser exactamente lo que todos esperaban de mí. Ahora puede levantar el velo, indicó el sacerdote. Las manos de mi esposo buscaron el delicado encaje. Lentamente lo retiró, revelando mi rostro, y al levantar la vista, el mundo dejó de girar. Ojos azules, increíblemente, devastadoramente azules. Mandíbula afilada, cabello oscuro, la misma complexión que se había sentido tan sólida contra mí en esa pista de baile. No, no, esto no era posible. El extraño del club, el hombre que me había besado, que me había dicho que era más fuerte de lo que pensaba, que me había dado una noche de libertad, era Adrián Cortés, era mi esposo. Había sido mi esposo todo el tiempo. La sorpresa debió reflejarse en mi rostro porque sus labios se curvaron en una sonrisa que no se parecía en nada a la que recordaba. Esta sonrisa era fría, calculadora, victoriosa. «Hola, Elena», murmuró tan suavemente que solo yo pude oírlo. «Sorpresa». Mi visión se nubló. Esto no podía estar pasando. La única persona que me había hecho sentir viva, el único recuerdo que había pensado que era solo mío. Él había sido él todo el tiempo. Lo había sabido. Había sabido quién era yo, qué era, y me había manipulado como un maldito violín. «Tú», comencé, pero él me apretó la mano en señal de advertencia. «Sonríe», ordenó, aún con esa voz baja. «Nos están observando». Así que sonreí porque para eso me habían entrenado. Sonreír mientras mi mundo se desmoronaba. Sonreír mientras la última parte de mí misma se escapaba. El sacerdote terminó la ceremonia. Intercambiamos anillos, sus dedos firmes, los míos temblorosos. Repitió votos sobre honrar y apreciar, mentiras envueltas en tradición. «Puede besar a la novia». Adrián me acercó, su mano en la parte baja de mi espalda, y me besó con la misma devastadora intensidad que en aquella azotea. Pero esta vez sabía que todo era una mentira. Cada toque suave, cada palabra de comprensión, cada momento que había creído real, todo había sido parte de su juego. Cuando finalmente me soltó, vi satisfacción en esos ojos azules. Había ganado. Me había reclamado de todas las formas posibles antes de que yo siquiera me diera cuenta de que el juego había comenzado. La recepción se celebró en la mansión Montalvo, en el salón de baile. Había pasado incontables horas aprendiendo a moverme en él con perfecta gracia. Me movía en un aturdimiento, aceptando felicitaciones de extraños, bailando con Adrián cuando era necesario, interpretando a la novia feliz mientras la furia se acumulaba en mi pecho. Finalmente, mientras la fiesta seguía a nuestro alrededor, me llevó a un rincón tranquilo. «Lo sabías», dije, manteniendo la voz baja y controlada. «Esa noche en el club, sabías exactamente quién era yo». «Claro que lo sabía», me entregó una copa de champaña. «¿Creíste que aceptaría casarme con alguien sin investigarlo a fondo primero? Me manipulaste». Las palabras sabían a ácido. «Me hiciste creer». «¿Creer qué?».
Se acercó, su presencia abrumadora. ¿Que habías encontrado un escape romántico de tu jaula dorada? ¿Que un misterioso extraño vio a la verdadera tú y se enamoró en una noche perfecta? Su risa fue cruel. Encontraste exactamente lo que quería que encontraras, Elena. Nada más. ¿Por qué? Odiaba cómo se me quebraba la voz. ¿Por qué pasar por esa farsa? Porque quería ver quién eras realmente cuando creías que nadie te observaba. Su mano se levantó para trazar mi mandíbula. Un eco inquietante de aquella noche. Los Montalvo te criaron para ser la esposita perfecta de un capo. Obediente, decorativa, olvidable. Pero necesitaba saber si había algo debajo de toda esa programación, algo que valiera la pena conservar. Me obligué a mirarlo a los ojos. Lo había. Su sonrisa era lo suficientemente afilada como para cortar. Oh, sí, eres deliciosamente corruptible, Elena. Fuiste a ese club buscando libertad, pero en cambio me encontraste a mí, y ahora pasarás el resto de tu vida preguntándote si algo de aquello fue real. La crueldad de aquello me dejó sin aliento. Había tomado lo único hermoso que tenía, el único recuerdo que había creído solo mío, y lo había convertido en otra forma de control. Te odio, susurré. Bien, se inclinó, sus labios rozando mi oído. El odio es honesto. El odio significa que sientes algo. Eso es más de lo que la mayoría de los matrimonios arreglados pueden reclamar. Antes de que pudiera responder, don Montalvo apareció, radiante de satisfacción. La feliz pareja. Adrián, has hecho una excelente elección. Elena te servirá bien. Ya lo hace, respondió Adrián, su mano posesiva en mi cintura. Mejor de lo que esperaba. Hablaron por encima de mi cabeza sobre negocios, sobre la alianza, sobre rutas de envío y acuerdos territoriales. Permanecí allí, silenciosa y furiosa, exactamente como me habían entrenado. Pero algo había cambiado. Esa noche en el club, incluso si había sido una mentira, me había mostrado que era capaz de desear algo para mí misma, de elegir, aunque solo fuera por unas horas, quién quería ser. Adrián Cortés pensó que había ganado. Pensó que había demostrado que yo era simplemente otra esposa trofeo programable. Estaba equivocado. Más tarde, mientras la recepción terminaba, Adrián me llevó al coche que nos llevaría a su hacienda, mi nueva prisión. El viaje fue silencioso, la tensión tan densa que asfixiaba. Su casa era todo lo que había esperado. Moderna, fría, cara, un monumento de vidrio y acero al poder con arte que probablemente costaba millones de pesos, y una vista de la ciudad que se extendía por kilómetros. Tu habitación está arriba, dijo al entrar, su tono profesional. Segunda puerta a la izquierda. Dejé de caminar. ¿Mi habitación? ¿Creíste que te dejaría compartir la mía? Su sonrisa fue cruel. Todavía no confío lo suficiente en ti para eso, Elena. Dormirás sola hasta que te demuestres digna de más. El desprecio dolió más de lo que quería admitir. ¿Y cómo me demuestro? Se giró, esos ojos azules evaluándome como si yo fuera un problema a resolver. Siendo exactamente lo que necesito que seas. Obediente en público, silenciosa cuando sea necesario, perfecta en todo lo que importa. Se acercó, y admitiendo que esa noche en el club, por mucho que quieras odiarme por ello, fue lo más real que jamás hayas experimentado. Fue una mentira, respondí bruscamente. ¿Lo fue? Su mano se acercó para acariciarme la cara, y maldita sea, mi cuerpo aún respondía a su toque. ¿O fue la única vez que alguno de nosotros fue honesto? Yo no estaba interpretando al despiadado capo. Tú no estabas interpretando a la novia perfecta. Por unas horas éramos solo dos personas tratando de escapar de nuestras jaulas. No, me aparté. No intentes que sea algo que no fue. Me manipulaste. Te di lo que querías, corrigió. Libertad, elección, la ilusión de control. El hecho de que fuera una ilusión no hace que el sentimiento sea menos real. Tenía razón y lo odiaba por ello. Esa noche se había sentido real. La conexión entre nosotros se había sentido real. Incluso ahora,
sabiendo que todo estaba calculado. Mi cuerpo aún recordaba su tacto, mis labios aún hormigueaban por su beso. Descansa, dijo, dándose la vuelta. Mañana comenzamos tu verdadera educación. Los Montalvo te enseñaron a ser una esposa. Yo te voy a enseñar a ser mi esposa. Hay una diferencia. ¿Y si me niego? Miró por encima del hombro, una sonrisa asomando en sus labios. Entonces te haré desear no haberlo hecho. Pero Elena, su voz bajó a ese tono áspero que recordaba del club. Creo que disfrutarás tus lecciones más de lo que quieres admitir. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? En una cama extraña en la casa de un extraño, sabiendo que mi esposo, Dios, mi esposo, estaba en algún lugar por el pasillo, probablemente durmiendo plácidamente después de destruir sistemáticamente la poca autonomía que creía poseer. Al amanecer, dejé de fingir y me duché en el baño obscenamente lujoso adjunto a mi habitación. Todo era de primera, desde la regadera de lluvia hasta los pisos con calefacción y las toallas que probablemente costaban más que todo mi guardarropa en la mansión Montalvo. Una prisión forrada de seda seguía siendo una prisión. Acababa de terminar de vestirme con ropa que encontré colgada en el armario, todo de mi talla, todo perfectamente elegido, cuando llamaron a la puerta. Adelante, llamé, esperando a una empleada. En cambio, Adrián entró llevando una bandeja de desayuno. Claramente había estado despierto durante horas, ya vestido con pantalones negros a medida y una camisa blanca impecable con las mangas remangadas, para revelar los antebrazos marcados con músculos. Su cabello aún estaba húmedo de su propia ducha. Pensé que podríamos desayunar juntos, dijo colocando la bandeja en una pequeña mesa junto a la ventana. Ya que anoche no tuvimos mucha oportunidad de hablar. ¿Te refieres a después de que revelaras que me habías estado mintiendo desde el momento en que nos conocimos? Mantuve mi voz pareja, negándome a mostrar cuánto me afectaba su presencia. Nunca te mentí. Apartó una silla indicándome que me sentara. Como no me moví, añadió, por favor, Elena, siéntate. Me senté porque quedarme de pie parecía un desperdicio de energía que necesitaría más tarde, no porque él lo hubiera pedido. Sirvió café con la facilidad practicada de alguien acostumbrado a servirse a sí mismo. Luego deslizó una taza hacia mí. Nunca mentí, repitió. Simplemente no ofrecí información que no me pediste. Esa es una distinción conveniente, pero precisa. Tomó un sorbo de su propio café, esos ojos azules observándome por encima del borde. Me pediste que no te diera mi nombre. Honré esa petición. Tenía razón. Técnicamente, yo le había pedido que mantuviera su identidad en secreto, pero solo porque no tenía ni idea de quién era él. ¿Por qué aceptaste el matrimonio? Pregunté, cambiando de táctica. Podrías haber tenido a cualquier mujer. ¿Por qué aceptar la oferta de los Montalvo? ¿Porque tu familia controla las rutas de contrabando europeas? Su honestidad era casi insultante en su informalidad. Y porque cuando vi tu fotografía pensé que te veías lo suficientemente atractiva y apropiadamente dócil. ¿Lo suficientemente atractiva? Repetí sin rodeos. ¿Entonces? Entonces te hice investigar. Se recostó, estudiándome. Y los informes fueron interesantes. 23 años, nunca había salido de la mansión Montalvo sin supervisión, entrenada desde la infancia para ser la esposa perfecta de un capo. Sin amigos fuera de la familia, sin intereses más allá de los que te habían enseñado a tener. En el papel eras exactamente lo que necesitaba. Hermosa, obediente, olvidable. Qué halagador. Pero luego pensé en pasar mi vida con alguien tan completamente domesticado. Su expresión cambió. Algo más oscuro se movió detrás de sus ojos. Y me di cuenta de que necesitaba saber si quedaba algo debajo de todo ese entrenamiento. Cualquier chispa de la persona que podrías haber sido si los Montalvo no te hubieran puesto las manos encima primero. Así que tendiste una trampa. Creé una oportunidad. Dejó su taza. Hice que mi gente le mencionara a María que tal vez disfrutarías de una noche fuera. Sabía que se sentiría lo suficientemente culpable por tu situación como para arreglarlo. Sabía que elegirías un lugar anónimo,
un lugar donde pudieras fingir ser normal por unas horas. Y sabía, su voz bajó, que estarías lo suficientemente desesperada por una conexión como para dejar que un extraño se acercara. El cálculo de aquello me revolvió el estómago. Manipulaste a todos a mi alrededor. Creé circunstancias que te permitieron tomar decisiones. Se puso de pie, moviéndose hacia la ventana que daba a la ciudad. Y tú elegiste, Elena, elegiste ir a ese club. Elegiste aceptar mi invitación a bailar. Elegiste seguirme a la azotea. Se giró para mirarme. ¿Elegiste besarme? No sabías quién era yo, ¿verdad? Su mirada me inmovilizó. Tú misma me dijiste que huías de un hombre al que nunca habías conocido, un futuro que te aterrorizaba. En algún nivel tenías que saber, tenías que sospechar. No, pero la duda se coló. ¿Lo habías sabido? ¿Alguna parte de mí lo había reconocido? Se acercó de nuevo a la mesa, inclinándose hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío. Esto es lo que aprendí esa noche, Elena. Debajo de toda esa programación de los Montalvo, no estás rota, no estás vacía. Estás enojada y asustada y desesperada por alguien que te vea como algo más que una transacción. Su dedo trazó mi mandíbula, repitiendo ese gesto tanto del club como de la boda. Y con eso puedo trabajar. Me aparté bruscamente de su toque. No soy un proyecto en el que puedas trabajar. No, se enderezó. Eres mi esposa, lo que significa que tu mente está para moldearla como yo considere oportuno. No soy una propiedad. ¿No lo eres? Su sonrisa fue cruel. Los Montalvo te criaron para hacer exactamente eso. Solo estoy siendo honesto al respecto. La diferencia es, se movió hacia la puerta, que yo podría darte un propósito más allá de lucir bonita y producir herederos. ¿Qué propósito podría servirte yo? Hizo una pausa en el umbral. Eso está por verse. Pero Elena, su voz bajó a ese timbre áspero que recordaba del club. Ese fuego que vi en ti en el club, el que ahora intentas ocultar con tanto ahínco, no lo entierres. Lo voy a necesitar. Se fue, dejándome sola con un café frío y miles de preguntas. Los días siguientes cayeron en una rutina. Adrián salía temprano por negocios de los que yo no era partícipe. Yo pasaba mis días explorando mi jaula dorada, catalogando salidas que nunca se me permitiría usar y tratando de entender a mi esposo a partir de las cosas que dejaba atrás. Su oficina estaba cerrada, naturalmente, pero la biblioteca estaba abierta, y su contenido me dijo más que cualquier interrogatorio. Libros sobre estrategia militar se encontraban junto a tratados filosóficos. Volúmenes de historia del arte compartían estantería con análisis financieros. Leía en 4 idiomas, a juzgar por la colección mixta. Adrián Cortés no era solo un matón que se había abierto paso hasta la cima. Era educado, culto, estratégico. De alguna manera, eso lo hacía más aterrador. Al cuarto día de nuestro matrimonio, finalmente reconoció mi presencia más allá de las conversaciones triviales del desayuno. Saldremos esta noche, anunció, apareciendo en la biblioteca donde yo había estado leyendo. Tengo una cena de negocios. ¿Me acompañarás? No es peligroso. Cerré mi libro. Llevar a tu nueva esposa al mundo de hombres que probablemente querrían usarla contra ti. Muy perceptivo, sonrió. Por eso mismo te llevo. Quiero que te vean, que entiendan que tocar lo que es mío tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Me puso de pie con sorprendente suavidad. Las que terminan linajes, Elena. Ahora, ve a prepararte. Ponte el vestido rojo que está en tu armario. 2 horas después, bajé las escaleras con un vestido rojo que era a la vez elegante y provocativo. Mi cabello peinado en suaves ondas, diamantes en mi garganta y muñecas. Los diamantes de Adrián me marcaban como su posesión. Él me esperaba abajo y por un momento vi algo destellar en sus ojos. Apreciación quizás, o satisfacción por lo perfectamente que encajaba en la imagen que quería proyectar. Hermosa, murmuró, ofreciéndome su brazo. Me odiarán aún más. Bien. Su risa fue genuina. Sabía que había fuego bajo todo ese hielo,
El restaurante era exclusivo, el tipo de lugar que no tenía precios en el menú porque si tenías que preguntar, no podías pagarlo. La mano de Adrián nunca dejó mi espalda baja mientras nos acompañaban a un salón privado donde esperaban 5 hombres. Reconocí el tipo de inmediato. Llevaban trajes caros, pero no podían ocultar del todo la violencia que subyacía. Socios o rivales de Adrián, aquí para tomarle la medida. Caballeros, dijo Adrián suavemente, sacando mi silla antes de tomar la suya. Mi esposa, Elena, la señora Cortés. El más viejo de los hombres, de cabello plateado y ojos fríos, inclinó la cabeza. Hemos oído mucho sobre la alianza entre Cortés y Montalvo. Debe ser un gran premio. Elena es invaluable, corrigió Adrián, su tono suave pero con un filo. Como todos ustedes llegarán a comprender. La cena fue una clase magistral de dominancia disfrazada de civilidad. Adrián controlaba cada conversación, respondía a cada sutil sondeo y dejaba claro que su nuevo matrimonio no representaba debilidad, sino expansión. Y yo interpreté mi papel a la perfección. Sonreía cuando era el apropiado, permanecía en silencio cuando se requería. Me convertí en el hermoso accesorio que él me había entrenado para ser. Pero a mitad del plato principal, uno de los hombres cometió un error. Dígame, señora Cortés, dijo, su mirada recorriéndome de una manera que me erizó la piel. ¿Cómo se está adaptando a la vida de casada? Debe ser muy diferente de la mansión Montalvo. Me estoy adaptando bien. Gracias. Mantuve mi voz ligera. Me imagino que Cortés la mantiene bastante ocupada. La insinuación apenas velada. Es conocido por su resistencia en todos los empeños. La mano de Adrián encontró mi muslo debajo de la mesa, apretando en señal de advertencia. Pero algo en mí, esa chispa que él decía querer, se negó a permanecer en silencio. En realidad, dije dejando el tenedor, Adrián ha sido notablemente paciente. A diferencia de algunos hombres, él comprende el valor de la anticipación. Miré al hombre directamente a los ojos. Las cosas buenas llegan a quienes esperan, o eso me han dicho. La mesa se quedó en silencio. Entonces Adrián rió, un sonido genuino de deleite. Caballeros, creo que mi esposa acaba de ponerlos a todos en aviso. Su mano en mi muslo subió más, posesiva. Quizás deberíamos discutir negocios mientras las damas se retiran. No hay otras damas presentes, señalé. Entonces quizás deberías ir a dar un paseo, tesoro. El apelativo salió de su boca con posesión casual. Te recogeré cuando terminemos. Fue un despido, un recordatorio de que, a pesar de mi pequeña rebelión, él seguía teniendo el control. Me puse de pie, dejando que mi mano se deslizara por su hombro al pasar. No me hagas esperar demasiado, esposo. No soy conocida por mi paciencia. Sentí su mirada sobre mí todo el camino hasta salir de la habitación. Adrián me encontró en la terraza del restaurante 20 minutos después. Había estado de pie en la barandilla, mirando la ciudad y preguntándome si había cruzado una línea que no podría deshacer. Eso fue imprudente, dijo, acercándose para pararse a mi lado. ¿Lo fue? No lo miré. Dijiste que querías fuego. Te di fuego. Dije que no lo enterraras. Su mano se acercó para girar mi rostro hacia él. No dije que lo lanzaras a hombres peligrosos que podrían decidir que eres demasiados problemas. Entonces, ¿qué esperabas? Me aparté de su toque. Me quieres sumisa pero no rota. Obediente pero interesante. Una posesión con personalidad. Es un estándar imposible, Adrián. Lo sé, la admisión me sorprendió. Eso es lo que te hace perfecta. No soy perfecta. La frustración se coló en mi voz. Estoy confundida, enojada y aterrorizada. Me manipulaste como un juego, me casaste bajo falsos pretextos y ahora me le estás moldeando a la forma que mejor te sirva. Ya no sé quién se supone que soy. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo algo que no esperaba. Mi padre era un borracho que golpeaba a mi madre hasta que ella dejó de luchar por completo. Cuando fui lo suficientemente mayor como para detenerlo, ella ya se había ido. No muerta, sino ausente.
Un fantasma con el rostro de mi madre. Su voz carecía de emoción, lo que de alguna manera lo hacía peor. Juré que nunca le haría eso a nadie. Nunca los rompería tan completamente que olvidaran cómo ser humanos. ¿Se supone que eso me haga sentir mejor? No, finalmente me miró. Se supone que explique por qué necesitaba saber si ya estabas rota antes de casarme contigo. ¿Por qué esa noche en el club importaba? Necesitaba ver si quedaba algo con lo que trabajar, o si los Montalvo ya te habían convertido en mi madre. La cruda honestidad me dejó atónita. Este no era el capo calculador o el esposo manipulador. Este era Adrián Cortés, el hombre mostrándome una herida que sospechaba que nunca había mostrado a nadie más. No estoy rota, dije en voz baja, pero tampoco estoy completa. Los Montalvo me quitaron pedazos que nunca recuperaré. Entonces forjaremos nuevas piezas. Se acercó, su presencia abrumadora, juntos. ¿Por qué? Busqué respuestas en su rostro. ¿Por qué te importa lo que soy? ¿Por qué? Dijo su pulgar trazando mi labio inferior. Voy a pasar mi vida contigo. Preferiría no compartirla con una cáscara vacía. No era amor, ni siquiera era particularmente amable, pero era honesto, y de alguna manera eso importaba más. ¿Y si no puedo ser lo que quieres? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Y si debajo de toda la programación no hay nada? Hay algo, su certeza era absoluta. Lo sentí esa noche en el club. Lo vi esta noche cuando hiciste callar los comentarios de ese bastardo. Solo necesitas permiso para dejarlo salir. ¿Y me estás dando permiso? Te estoy dando una opción. Su mano se deslizó en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás. Sigue siendo la novia perfecta de los Montalvo. Silenciosa, obediente, olvidable. O conviértete en algo más interesante, algo peligroso. Sus labios se cernieron sobre los míos. Algo mío en todos los sentidos de la palabra. Eso no es realmente una elección. No, asintió, pero es la ilusión de una. Y a veces eso es suficiente. Me besó entonces, y maldita sea, mi cuerpo aún respondía. Aún recordaba esa noche en que había creído que esto era real, cuando había creído que alguien realmente me veía. Quizás sí me veía, quizás eso era peor. Cuando finalmente nos separamos, yo estaba sin aliento y furiosa conmigo misma por querer más. Vamos, dijo Adrián, tomándome la mano. Vámonos a casa. Ambos tenemos lecciones que aprender el uno del otro. Al salir del restaurante, su mano posesiva en mi espalda baja, me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado. Quería aprender, quería entender a este hombre complicado y peligroso que me había reclamado como suya. La jaula seguía siendo una jaula. Pero al menos ahora entendía que los barrotes estaban ahí tanto para mantener el mundo fuera como para mantenerme dentro. La semana después de la cena, Adrián comenzó lo que él llamaba mi verdadera educación. Todas las mañanas aparecía en mi puerta con café y una nueva lección. Hoy aprenderás sobre mi negocio, decía. O hoy discutiremos estrategia. O hoy te enseñaré la diferencia entre poder y control. Debería haberme resistido. Debería haber mantenido la fría distancia entre nosotros. En cambio, me encontré esperando estas sesiones, la forma en que Adrián me hablaba como si tuviera un cerebro que valía la pena involucrar. Los Montalvo me habían enseñado idiomas, etiqueta, cómo llevar una casa. Adrián me enseñó a leer a la gente, a identificar amenazas, a usar mi percibida debilidad como un arma. Eres la espía perfecta, explicó una mañana mientras revisábamos fotografías de varios líderes de familia. Nadie espera que la esposa decorativa esté realmente prestando atención. Dirán cosas delante de ti que nunca dirían delante de mí. ¿Quieres que te espíe? Quiero que me ayudes, golpeó una foto. Este hombre, Dmitry Volkov, controla los oleoductos rusos a los que necesito acceso. Estará en la gala benéfica la próxima semana. Quiero que lo encantes. ¿Encantarlo? Levanté una ceja. ¿Quieres que tu esposa coquetee con otro hombre? Quiero que mi esposa extraiga información mientras él está distraído por su belleza. La sonrisa de Adrián era afilada.
¿Crees que puedes manejar eso sin desarrollar sentimientos reales? El desafío en su voz encendió algo competitivo en mí. Creo que puedo manejar no enamorarme de un gángster ruso de mediana edad. Sí, bien. Su mano encontró mi rodilla debajo de la mesa. Un toque casual que sin embargo me envió electricidad. Porque si lo hicieras, tendría que matarlo, y eso sería malo para los negocios. Debería haber sonado a broma. No lo hizo. Cuanto más tiempo pasaba con Adrián, más entendía cómo había construido su imperio. Era brillante, calculador y absolutamente despiadado cuando era necesario, pero también era capaz de una sorprendente dulzura, de una paciencia que no había esperado, como cuando me encontró llorando en la biblioteca una tarde, abrumada por los recuerdos de la vida que nunca llegaría a vivir. No ofreció palabras reconfortantes ni me dijo que me detuviera. Simplemente se sentó a mi lado, su presencia sólida y extrañamente reconfortante, hasta que las lágrimas se secaron solas. ¿Mejor?, preguntó en voz baja. No, me limpié la cara. Pero gracias por no obligarme a fingir que sí. Te prefiero honesta. Su mano encontró la mía. Incluso cuando la honestidad es dolorosa. Esos momentos, breves atisbos del hombre bajo la armadura, eran más peligrosos que cualquier manipulación. Me hacían querer confiar en él, creer que tal vez este matrimonio podría convertirse en algo más que una transacción. Pero luego se retiraba detrás de sus muros, volvía a ser el frío capo, y yo recordaba exactamente lo que era para él, un activo útil envuelto en un paquete atractivo. 2 semanas después de la boda, el control de Adrián comenzó a ceder de formas que creo que él no pretendía. Comenzó con pequeños detalles. Su mano se demoraba un poco demasiado cuando me ayudaba a bajar del coche. Su mirada me seguía por la habitación cuando él creía que yo no estaba mirando. La forma en que encontraba excusas para tocarme, ajustándome el collar, apartándome el cabello de la cara. Su mano constantemente encontraba mi espalda baja. Y, que Dios me ayude, yo comencé a hacer lo mismo, dejando que mis dedos se deslizaran por sus hombros al pasar, inclinándome hacia su espacio cuando revisábamos los documentos juntos, usando los vestidos que sabía que él prefería. Era un juego de riesgo, viendo quién se rompería primero. La noche de la gala benéfica, me vestí de oro, un vestido que se derramaba sobre mi cuerpo como metal líquido, dejando mi espalda al descubierto y haciendo que mi piel brillara. La aguda inhalación de Adrián cuando bajé las escaleras fue gratificante. «Estás tratando de matarme», murmuró, ayudándome a ponerme el abrigo. «¿Está funcionando?». Su mano se deslizó por mi espalda desnuda, enviándome escalofríos. «Cuidado, esposa. Si sigues presionando, podría presionar yo también». Promesas, promesas. La gala tuvo lugar en un museo de arte repleto de la élite de la Ciudad de México y los criminales que los controlaban. Desempeñé mi papel a la perfección, encandilando a Dmitry Volkov mientras catalogaba mentalmente todo lo que revelaba sobre su operación, bailando con varios peces gordos mientras Adrián observaba desde el otro lado de la sala con intensa posesividad. Pero fue cuando Adrián finalmente interrumpió, apartándome de Volkov a mitad de la conversación, que el cuidadoso control de la noche se hizo añicos. «Nos vamos», dijo, con la voz tensa. «¿Qué? ¿Por qué?» Estaba en medio de... «Ahora, Elena». Su mano en mi cintura era suave pero inflexible. «Nos vamos ahora». Prácticamente me arrastró al coche. Su mandíbula tensa de una manera que había aprendido significaba que apenas contenía algo volátil. «¿Qué pasó?», exigí una vez que estábamos en movimiento. «¿Hice algo mal?». «Mal». Volvió esos ojos azules hacia mí y vi deseo allí, crudo y apenas contenido. «Fuiste perfecta. Tan jodidamente perfecta que todos los hombres de esa sala te querían, incluyéndome a mí». La admisión flotó entre nosotros, cargada de todo lo que habíamos estado esquivando durante semanas. «Adrián, ¿sabes lo que es?», me interrumpió. «Verte trabajar, verte sonreír a esos hombres, tocar sus brazos, reír de sus patéticos chistes, sabiendo que eres mía, pero sin tenerte realmente. Dijiste que dormirías sola,
hasta que me demostrara digna. Mentí. Su mano encontró mi muslo, deslizándose peligrosamente alto. Te he querido en mi cama desde nuestra noche de bodas, desde antes de eso, desde el club, si soy honesto. Pero pensé que si mantenía mi distancia, podría mantener el control. Resulta que me equivoqué. Mi corazón se aceleró. Entonces, ¿qué cambió? Volkov puso su mano en tu espalda baja. La voz de Adrián se volvió fría, y quise romperle cada dedo. Luego Michaels te pidió que bailaras y quise dispararle en las rodillas. Luego Donovan felicitó tu vestido y quise quemar todo el maldito museo con todos dentro. Se inclinó más cerca. Me has convertido en algo que juré que nunca sería, Elena. Celoso, posesivo, apenas civilizado. Bien, respiré, porque me hiciste desear mi jaula. Me hiciste olvidar por qué se suponía que te odiaba. Me hiciste esperar tus lecciones y tu toque y la forma en que realmente me hablas como si importara. Sí que importas. Su mano ahuecó mi rostro, más de lo que esperaba, más de lo que quería. Cuando llegamos a la casa, apenas entramos antes de que me estuviera besando. No los besos calculados de antes, sino algo desesperado y honesto. Sus manos estaban por todas partes, atrayéndome hacia él, moldeándome a su cuerpo como si intentara absorberme. Dime que me detenga, demandó contra mis labios. Dime que no quieres esto, y me iré ahora mismo. Debería haberlo hecho. Debería haber mantenido la última barrera entre nosotros. En cambio, lo atraje más cerca. No te detengas, susurré. No te atrevas a detenerte. Me tomó en sus brazos, llevándome escaleras arriba a su dormitorio. No a la habitación de invitados donde había estado durmiendo, sino a su espacio, su territorio. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, y de repente su control se hizo añicos por completo. Voy a hacerte mía, prometió, acostándome en su cama. No porque los Montalvo te dieran a mí, no por ningún acuerdo comercial, sino porque tú quieres ser mía. Dilo, Elena, di que quieres esto. Quiero esto. La admisión se sintió como rendición y victoria a la vez. Te quiero. Lo que siguió no fue nada como lo había imaginado. Había dulzura mezclada con posesión, paciencia junto con urgencia. Adrián adoró mi cuerpo como si lo estuviera memorizando, aprendiendo lo que me hacía jadear, lo que me hacía arquearme ante su tacto, lo que me hacía decir su nombre como una plegaria. Y cuando finalmente nos unimos, se sintió como una toma de posesión en el sentido más verdadero. No propiedad, sino algo más complejo. Una elección de ser suya y su elección de ser mío a cambio. Después, yacimos enredados, mi cabeza sobre su pecho, su mano acariciando mi cabello con sorprendente ternura. Esto cambia las cosas, dije en voz baja. ¿Sí? Sus dedos trazaron patrones en mi hombro. Ya estábamos casados, ya estábamos legalmente unidos. Esto solo lo hace real. ¿Y si no puedo separar al hombre del monstruo? La pregunta que había tenido miedo de hacer. ¿Y si no puedo amar a uno sin aceptar al otro? Entonces no los separes. Su voz era firme. Yo soy ambos, Elena. El hombre que te besa como si fueras preciosa y el monstruo que mataría a cualquiera que intentara quitarte de mí. Si me quieres, obtendrás ambas versiones. Eso debería aterrorizarme, pero no lo hace. Me inclinó la barbilla, haciéndome mirarle a los ojos. Porque tú también eres ambas, la novia perfecta de los Montalvo y la mujer que me desafía a cada paso, la esposa obediente y la espía que estoy entrenando para ser peligrosa. Nos emparejamos, tesoro, en todas nuestras contradicciones. Tenía razón. En algún momento había dejado de ser solo Elena la transacción y me había convertido en Elena la esposa, Elena la compañera, Elena la mujer que estaba aprendiendo a querer la jaula tanto como la libertad más allá de ella. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora construimos algo juntos. Sus brazos se tensaron a mi alrededor. Un imperio, un matrimonio, una vida, lo que tú quieras que sea. Quiero honestidad. Me incorporé sobre su pecho. No más juegos.
No más manipulación. Si esto es real, entonces debe construirse sobre la verdad. ¿Verdad? Consideró eso. De acuerdo, verdad. Me casé contigo por negocios, pero te mantengo para mí. ¿Verdad? Verte convertirte en la mujer que estabas destinada a ser es lo más satisfactorio que he logrado. ¿Verdad? Me estoy enamorando de ti de maneras que me aterrorizan y me hacen sentir más viva que cualquier otra cosa. Mi aliento se detuvo. Adrián, tu turno, me interrumpió. Dame la verdad, Elena. Respiré hondo, reuniendo valor. ¿Verdad? Te odié por mentirme en el club. ¿Verdad? Estoy empezando a entender por qué lo hiciste. ¿Verdad? Este matrimonio se ha convertido en la primera elección que he hecho verdaderamente por mí misma, aunque haya sido hecha por mí. Me incliné, mis labios cerniéndose sobre los suyos. Y verdad, yo también me estoy enamorando. Me besó entonces, sellando la admisión entre nosotros. Y por primera vez desde que me dijeron que me casaría con un extraño, sentí algo parecido a la esperanza. Los 2 meses siguientes me transformaron de maneras que no podía haber imaginado. Adrián cumplió su promesa. No más juegos, solo una brutal honestidad sobre quiénes éramos y lo que estábamos construyendo juntos. Comenzó a incluirme en las discusiones de negocios, valorando mis observaciones de formas que sorprendieron a sus socios. La esposa decorativa que esperaban resultó tener un talento para leer a la gente, para detectar mentiras y debilidades que ellos no podían ver. Es un activo. Escuché a Dmitry Volkov decirle a Adrián, después de una negociación particularmente exitosa, la subestimé. Muchos cometerán el mismo error, respondió Adrián, su mano encontrando la mía debajo de la mesa. Su subestimación es nuestra ventaja, pero con una mayor participación llegó un mayor peligro. Comencé a comprender el verdadero alcance del imperio de Adrián, la violencia necesaria para mantenerlo. Los enemigos que lo rodeaban constantemente, esperando cualquier señal de debilidad, incluyendo a Marcos Castillo, un viejo rival que había estado haciendo movimientos contra el territorio de Adrián. Me está poniendo a prueba, explicó Adrián una noche mientras revisábamos informes de seguridad, tratando de ver si el matrimonio me ha ablandado. ¿Lo ha hecho, Degon? Pregunté. Su sonrisa era afilada. No, pero me ha dado algo que proteger más allá de mí mismo. Eso me hace más peligroso, no menos. Le creí. Había visto de lo que Adrián era capaz cuando se sentía amenazado. Lo había visto desmantelar una operación rival con precisión quirúrgica después de que cometieran el error de acercarse a mí en un restaurante. El mensaje había sido claro. Tocar a Elena Cortés significaba la muerte. Pero Marcos Castillo no se disuadía fácilmente. Sus provocaciones se intensificaron. Cargamentos secuestrados, personal clave sobornado, incluso un insulto directo entregado en una reunión neutral donde la violencia estaba prohibida. Quiere que reaccione emocionalmente, me dijo Adrián. Adrián, su mandíbula tensa con furia contenida, para que cometa un error que él pueda explotar. Entonces, ¿qué hacemos? Le mostraremos que no soy el único Cortés al que debe temer. Sus ojos se encontraron con los míos. Vas a ayudarme a destruirlo, tesoro, y vas a disfrutarlo. El plan era elegante en su simplicidad. Marcos tenía una debilidad, su orgullo. No podía resistir una oportunidad de humillar a Adrián públicamente, especialmente si implicaba a la esposa que todos asumían que era solo decorativa. Así que le dimos esa oportunidad. La siguiente cumbre familiar, organizada en un lugar neutral, se convirtió en nuestro campo de batalla. Llegué vestida para matar de negro, diamantes en mi garganta, cada centímetro la perfecta esposa de capo. Pero también había memorizado cada debilidad en la operación de Marcos, cada esqueleto en el armario de su familia, cada pieza de influencia que habíamos estado reuniendo durante 2 semanas. Señora Cortés, Marcos se acercó con falsa calidez. Qué hermosa se ve. El matrimonio claramente le sienta bien. Señor Castillo, sonreí dulce como la sacarina. He oído mucho sobre usted. Su reputación de longevidad es impresionante. El sutil insulto, sugiriendo que había sobrevivido por suerte y no por habilidad,
Aterrizó perfectamente. Su sonrisa se tensó. Simplemente me adapto mejor que mis competidores, respondió. Su esposo, por ejemplo, parece bastante adaptado a la vida doméstica, muy diferente del hombre despiadado que todos conocíamos. Oh, Adrián no ha cambiado. Me incliné conspiradoramente. Simplemente ha encontrado mejores objetivos para su crueldad. ¿Sabía que su sobrino Esteban ha estado desviando dinero de las ganancias de su casino? ¿O que su consigliere Víctor ha estado vendiendo información a la DEA? Me enderecé. Mi sonrisa nunca flaqueó. Mi esposo me pidió que mencionara que tiene pruebas de ambos, junto con documentación de otras 14 actividades ilegales en las que su organización ha participado. Pensó que tal vez querría limpiar su propia casa antes de intentar asaltar la suya. El rostro de Marcos se puso blanco, luego rojo. Tenga cuidado. Adrián apareció a mi lado, su mano posesiva en mi cintura. Mi esposa simplemente está entregando un mensaje. Lo que haga con esa información es su elección, aunque le recomiendo actuar rápidamente. La DEA está bastante ansiosa por hacer un ejemplo de alguien, y odiaría que fuera usted cuando podríamos ser aliados en su lugar. Fue una clase magistral de manipulación. Revelar la información justa para probar que teníamos más. Ofrecer una salida que requería sumisión. Dejar claro que la hostilidad continua sería costosa. Marcos no tuvo más remedio que aceptar la rama de olivo extendida. Cuando salimos de la cumbre, Adrián me atrajo hacia él. Estuviste magnífica. Aprendí del mejor. No, corrigió. Te convertiste en la mejor. Hay una diferencia. Pero nuestra victoria tuvo un costo. Esa noche, mientras celebrábamos con su círculo íntimo, vi la forma en que algunos de ellos me miraban ahora. No con desprecio, sino con una nueva cautela. Me había convertido en una jugadora en su mundo, lo que significaba que también me había convertido en una amenaza potencial. Te tienen miedo, murmuró Adrián contra mi oído mientras bailábamos. Como deben tenerlo. ¿Eso es lo que querías? ¿Hacerme tan peligrosa como tú? Quería hacerte lo suficientemente peligrosa como para sobrevivir sin mí. Su expresión se puso seria. Este mundo en el que vivimos, tesoro, es inestable. Los enemigos pueden atacar en cualquier momento. Necesitaba saber que podías protegerte si algo me pasaba. Nada va a pasarte, Adrián. Presioné mis dedos contra sus labios. No hables así. Pero la conversación me dejó inquieta. Adrián se estaba preparando para una amenaza que yo no podía ver, entrenándome para un futuro en el que él podría no estar allí para protegerme. Una semana después, todo cambió. Adrián tenía una reunión con un nuevo proveedor, alguien que se había acercado con una oferta demasiado buena para rechazar. Yo había insistido en acompañarlo. Mis instintos gritaban que algo andaba mal. Quédate en el coche, instruyó Adrián mientras nos acercábamos al almacén. Esto no debería tardar, pero no podía quitarme de encima la sensación de temor que me subía por la espalda. Adrián, espera, confía en mí. Me besó rápida y apasionadamente. Estaré bien. Lo vi entrar al almacén con su equipo de seguridad, cada nervio en tensión. Los minutos pasaron. 5, 10, 15. Luego escuché disparos. Todo después de eso sucedió a cámara lenta y a cámara rápida simultáneamente. El conductor buscó su arma. Yo ya estaba fuera del coche antes de que pudiera detenerme, corriendo hacia el almacén incluso mientras mi cerebro gritaba que esto era un suicidio. Más disparos, gritos, el acre olor a pólvora. Entré por la puerta y encontré el caos. Cuerpos en el suelo, los hombres de Adrián, los supuestos proveedores, y en el centro de todo, Adrián, de pie pero tambaleándose, su camisa blanca floreciendo de rojo. No. La palabra se desgarró de mi garganta mientras corría hacia él. No, no, no. Elena, su voz era débil. Te dije que te quedaras en el coche. Cállate. Lo alcancé cuando sus piernas cedieron, bajándonos a ambos al suelo. La sangre empapó mi vestido. Mucha sangre. Quédate conmigo, Adrián. Quédate conmigo. Su mano encontró mi rostro, dejando huellas dactilares carmesí.
Necesitas llamar a Antonio. Dile código plata. Él sabrá qué hacer. No te voy a dejar. Tienes que hacerlo. Tosiendo, la sangre salpicó sus labios. Volverán. Necesitas estar a salvo. No me importa estar a salvo. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me importas tú, estúpido bastardo. No te atrevas a morir en mis manos. No ahora. No cuando tú, ¿qué? Incluso desangrándose, necesitaba escucharlo. Cuando te amo, las palabras explotaron de mí, desordenadas y verdaderas. Te amo, todo de ti, el monstruo y el hombre y todo lo que hay entre medias. Así que no me dejes. ¿Me oyes? No te mueras. Algo cambió en sus ojos. Dilo de nuevo. Te amo. Presioné mis manos contra la herida de su costado, tratando de detener la hemorragia. Te amo, Adrián Cortés. Te elijo a ti. Elijo esta jaula y esta vida y este matrimonio aterrador e imposible. Pero tienes que quedarte. Tienes que luchar. Está bien, susurró. Está bien, tesoro, por ti. Lucharé. Las sirenas aullaron en la distancia. Antonio y los refuerzos irrumpieron por la puerta, observando la carnicería. Llévenlo al Dor Rivera, ladró Antonio. ¡Ahora! Cargaron a Adrián en una camioneta, yo negándome a separarme de él incluso cuando intentaron separarnos. Su mano permaneció unida a la mía, su sangre manchando todo. No me sueltes, supliqué. Por favor, no me sueltes. Nunca. Su agarre se apretó fraccionalmente. Eres mía, Elena, y yo soy tuyo. Eso significa para siempre. El viaje a la clínica privada del Dor Rivera fue el más largo de mi vida. Sostuve la cabeza de Adrián en mi regazo, susurrándole promesas y amenazas a partes iguales, prometiéndole amarlo para siempre, amenazando con matarlo yo misma si se atrevía a morir. Permaneció consciente por pura fuerza de voluntad. Sus ojos nunca abandonaron mi rostro. «¿Realmente me amas?», dijo casi con asombro. «Sí, idiota. Realmente lo hago. Incluso sabiendo lo que soy, lo que he hecho, especialmente sabiéndolo». Acaricié su cabello, mis lágrimas cayendo sobre su rostro. «Eres mío, Adrián, el monstruo y el hombre. Los reclamo a ambos». Su sonrisa era débil, pero genuina. «La mejor decisión que tomaste. Discutible», dije incluso mientras lo abrazaba más fuerte. «Pero es mi decisión. Mía». El quirófano del Dor Rivera estaba bajo tierra, escondido debajo de su práctica legítima. Un lugar para tratar lesiones que no podían explicarse a las autoridades adecuadas, con personal médico que sabía cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente trabajar. Intentaron separarme de Adrián, pero me había convertido en alguien a quien no podían simplemente despedir. La esposa decorativa había evolucionado a la compañera del jefe, y mi negativa a irme no admitía discusión. «Me quedo», dije rotundamente. «Trabaje a mi alrededor, o explíquele por qué dejó que su esposa lo viera morir solo». El Dor Rivera asintió bruscamente. «Lávese. Si se queda, siga mis reglas». Pasé las siguientes 3 horas observando manos expertas recomponer a mi esposo. La bala le había perforado un pulmón, rozado una arteria, otra pulgada a la izquierda, y se habría desangrado antes de que llegáramos a la ayuda. El conocimiento de que casi lo perdía hizo que algo feroz y permanente se asentara en mis huesos. Esto no era gratitud o síndrome de Estocolmo o cualquiera de las explicaciones psicológicas que podría haber usado para excusar mis sentimientos. Esto era amor, amor crudo, complicado, absolutamente seguro. Cuando finalmente llevaron a Adrián a recuperación, lo seguí, reclamando la silla al lado de su cama como si fuera mi trono. Antonio intentó que descansara, que me cambiara el vestido empapado de sangre, que comiera algo. Me negué a todo. «¿Quién hizo esto?», pregunté, mi voz lo suficientemente fría como para congelar la sangre. «¿Quién ordenó el ataque?». Antonio dudó, claramente incierto de cuánto compartir conmigo. Me puse de pie, mirándolo a los ojos con el acero que había aprendido de mi esposo. «No pregunto como la esposa de Adrián, buscando protección. Pregunto como su socia que ayudó a desmantelar la operación de Marcos Castillo. ¿Quién hizo esto, Antonio?
Él reconoció el cambio en mí, la transformación final de activo a igual. Castillo, admitió, sobrevivió a tu golpe de inteligencia, tirando a su propia gente por la borda. Esto fue una represalia, un mensaje de que no tolerará ser humillado. Ya veo. Volví a mirar a Adrián, aún inconsciente, pero respirando con regularidad. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta. Antonio levantó una ceja. Señora Cortés. Elena, le interrumpí. Llámame Elena. Y sí, nuestra respuesta. Porque no me voy a quedar aquí esperando a que Adrián se recupere mientras Castillo cree que ganó. La comprensión amaneció en los ojos de Antonio. ¿Qué tienes en mente? Durante las siguientes 72 horas, mientras Adrián luchaba por recuperar la conciencia, hice algo de lo que nunca imaginé que sería capaz. Me convertí en él. Con la ayuda de Antonio, asumí el papel de Adrián. Tomé decisiones sobre el territorio. Autoricé medidas defensivas. Envié mensajes a los aliados de que la organización Cortés no estaba debilitada por la lesión de su líder. Se fortalecía al tener dos líderes en lugar de uno. Y planeé la caída de Marcos Castillo con la misma precisión que Adrián me había enseñado. ¿Estás segura de esto? Preguntó Antonio mientras revisábamos el plan final. Una vez que nos movamos, no hay vuelta atrás. Serás marcada como algo más que la esposa de Adrián. Serás un poder legítimo por derecho propio. Bien, firmé la autorización que necesitaba. Que me marquen. Que vean lo que sucede cuando intentan matar a mi esposo. El plan era elegante. No matamos a Castillo. Eso habría sido demasiado rápido, demasiado limpio. En cambio, desmantelamos todo lo que había construido, sus negocios, sus alianzas, su reputación. Publicamos la evidencia de sus traiciones a las otras familias. Pusimos a su propia gente en su contra. Y para cuando terminamos, Marcos Castillo estaba vivo, pero arruinado. Un ejemplo viviente de lo que sucedía cuando ibas tras los Cortés. Adrián despertó al cuarto día y me encontró dormida en la silla junto a su cama, archivos esparcidos a mi alrededor como municiones. Su mano encontró la mía y me desperté sobresaltada. «Estás despierto», me lancé hacia él, cuidadosa de sus heridas, pero incapaz de mantener la distancia. «Estás despierto». «Con calma, tesoro». Su voz era áspera pero firme. «Te lastimarás». «No me importa». Presioné mi rostro contra su cuello, respirando su aroma. «Estás vivo. Eso es todo lo que importa». Su mano acarició mi cabello. «Antonio me dijo lo que hiciste. Cómo mantuviste todo en orden. Cómo destruiste a Castillo. Intentó matarte». Me eché hacia atrás lo suficiente para mirarle a los ojos. ¿Creía que iba a dejarlo pasar sin más? El orgullo y el amor batallaron en su expresión. «Te convertiste en todo lo que sabía que podías ser». «Me convertí en lo que necesitaba ser para proteger lo que es mío». Le ahuequé el rostro. «Eres mío, Adrián Cortés, y yo protejo lo que es mío». Con una crueldad que me enorgullecería si no fuera ligeramente aterradora. Me tomó la mano besándome la palma. «Te has vuelto peligrosa, Elena». «Tú me hiciste peligrosa». Me subí con cuidado a la cama a su lado, acurrucándome contra su costado ileso. «Me enseñaste a usar mi debilidad percibida como un arma, a ser subestimada, a atacar cuando nadie lo espera». Creé un monstruo, pero él sonreía. «No», lo miré fijamente. «Me diste permiso para convertirme en quien siempre fui, debajo de la programación. Los Montalvo intentaron someterme. Tú me ayudaste a forjar mis pedazos rotos en algo más fuerte». Se quedó en silencio por un largo momento. «Entonces me dijiste que me amabas. Mientras te desangrabas, sí». «¿Lo decías en serio?» Pensé en mentir, en protegerme de la vulnerabilidad, pero nos habíamos prometido honestidad. «Sí», dije simplemente. «Te amo». Al hombre que me dio mi primer sabor de libertad en ese club, al monstruo que me manipuló para casarme, al esposo que me enseña a ser peligrosa, al compañero que confía en mí con su imperio. Presioné mis labios contra los suyos. «Todo de ti, Adrián. Te amo todo de ti. Incluso aunque te mentí, te manipulé, convertí tu boda en una trampa.
Porque hiciste todo eso y aún así me diste más opciones de las que había tenido en mi vida. Le tracé la mandíbula con cuidado. Podrías haberme mantenido como un trofeo. En cambio, me convertiste en tu igual. Eso no es algo por lo que pueda odiarte. No te merezco. Probablemente no. Sonreí. Pero de todos modos estás atrapado conmigo, para bien o para mal. Recuerda, hasta que la muerte nos separe. Su mano encontró la mía. No, creo que probamos que ni siquiera un intento de asesinato puede separarnos ahora. No, presioné mis dedos contra sus labios. No bromees con eso. Casi te pierdo, Adrián. ¿Tienes idea de lo que se sintió al verte sangrar? Pensando que nunca te diría lo que sentía. Sí, de hecho, su expresión se puso seria, porque lo sentí cuando estaba allí tumbado pensando en todas las cosas que nunca te había dicho. Todas las formas en que debería haberte dicho que te amaba en lugar de mostrarlo a través del control y la posesión. ¿Me amas? Mi corazón se aceleró. Desde esa primera noche en el club, probablemente me acercó más. Me dije a mí mismo que era estrategia, que necesitaba ver si valías la pena. Pero la verdad, supe en el momento en que me desafiaste a que te dejaras ser alguien diferente a lo que los Montalvo te hicieron. Supe que había encontrado a alguien extraordinario. Somos personas rotas, Adrián. Apoyé la cabeza en su hombro. Ambos dañados de maneras que no se pueden arreglar. Entonces estaremos rotos juntos. Sus brazos se tensaron a mi alrededor, construyendo algo más fuerte con nuestros pedazos dañados. Las siguientes semanas de recuperación de Adrián consolidaron mi posición en su organización. No solo lo reemplacé mientras se curaba, me convertí en su socia en todos los sentidos. Las familias aprendieron a respetar a Elena Cortés no como una extensión de su esposo, sino como un poder por derecho propio. Y Adrián me dejó, confió en mí con partes de su imperio. Me pidió mi opinión sobre la estrategia. Se sometió a mi juicio cuando mis instintos resultaron más agudos que los suyos. Hacemos un buen equipo, dijo una noche mientras revisábamos mapas territoriales en su oficina. Ambos trabajábamos desde su escritorio porque ninguno quería la distancia de espacios separados. Hacemos un equipo aterrador. Corregí. Todo el inframundo nos teme ahora. Bien. Su mano encontró la mía sobre los papeles. El miedo nos mantiene vivos. También lo hace el amor. Giré mi mano para entrelazar nuestros dedos. Sé que no es muy práctico ni estratégico, pero es verdad. El amor es la ventaja estratégica más grande que tenemos. Sus ojos azules me sostuvieron, porque cualquiera que amenace a uno de nosotros, nos amenaza a ambos. Eso nos hace impredecibles, peligrosos. Nuestros enemigos no pueden calcular contra la emoción. ¿Por eso me amas? ¿Ventaja estratégica? Te amo porque me aterras y me fascinas a partes iguales, porque eres la primera persona en la que he confiado por completo, porque viste todas mis peores partes y me elegiste de todos modos. Me atrajo a su regazo, cuidadoso con sus heridas en curación. La estrategia no tiene nada que ver, tesoro. Simplemente eres mía. Y tú eres mío. Lo besé suavemente. Mi monstruo, mi compañero, mi elección. 3 meses después del intento de asesinato, organizamos una cumbre de las principales familias, una demostración de fuerza, un mensaje de que los Cortés no solo sobrevivían, sino que prosperaban. Me paré junto a Adrián mientras se dirigía a los jefes reunidos, ya no contenta con ser una decoración. Yo era su socia, y todos en esa sala lo sabían. Algunos de ustedes pensaron que mi matrimonio me debilitaba, dijo Adrián, su mano buscando la mía, que entregar mi corazón me hacía vulnerable. Se equivocaron. Mi esposa ha demostrado ser no solo un activo, sino una fuerza a tener en cuenta. Cualquiera que la amenace responde ante ambos. Cualquiera que la falte al respeto, falta al respeto a toda nuestra organización. Y cualquiera lo suficientemente necio como para poner eso a prueba, aprenderá lo que aprendió Marcos Castillo, que los Cortés protegen a los suyos con absoluta crueldad. El mensaje era claro. Yo no era una debilidad que explotar. Yo era una línea que nadie debía cruzar.
Más tarde, mientras estábamos en el balcón de nuestra casa observando las luces de la ciudad, Adrián me atrajo hacia él. ¿Arrepentimientos?, preguntó. Pensé en la chica que había sido criada para ser una propiedad, entrenada para ser olvidable, resignada a una vida de silencio obediente. Luego pensé en quién me había convertido. Peligrosa, poderosa, amada y amando a cambio. Ninguno, dije honestamente. Esta jaula que construiste para mí se convirtió en un reino, y yo me convertí en su reina. Nuestro reino, corrigió, construido juntos con pedazos rotos y segundas oportunidades. Nuestro reino, asentí, defendido juntos, gobernado juntos, amado juntos. Me giró en sus brazos, sus labios encontrando los míos. Para siempre, tesoro. Para siempre, hice eco contra su boca. Había corrido a ese club buscando una noche de libertad antes de rendirme al control de un extraño. En cambio, había encontrado un compañero que me desafió a convertirme en algo más de lo que jamás había imaginado. Un monstruo que me enseñó a ser peligrosa. Un esposo que me dio elecciones reales incluso cuando las circunstancias ya estaban elegidas para mí. La jaula seguía siendo una jaula, pero la habíamos construido juntos y compartíamos las llaves. Y de alguna manera eso marcó toda la diferencia. Elena Montalvo había desaparecido la noche en que me casé con Adrián Cortés. En su lugar estaba Elena Cortés, esposa, socia, reina de un imperio construido sobre sangre y amor, y la certeza feroz de que nos pertenecíamos el uno al otro. Absolutamente. No era la vida que me habían prometido, era mejor, era mía.